a Más Allá del Barril, el podcast donde exploramos las historias detrás de los líderes de la industria energética que hablan español. Hoy tenemos el honor de contar con Juan David Santamaría Saavedra. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias, Eudi. Muchas gracias, Marian. Bienvenido, Juan David. Voy a introducir a Juan David. Juan David es un joven colombiano de 28 años, quien desde pequeño se caracterizó por su manera de solucionar problemas. Por eso eligió estudiar ingeniería en energía, una carrera que le permite explorar, crear y entender cómo fluye uno de los recursos más poderosos del planeta y estar en línea con las nuevas tendencias de mercado. Pero había algo más. Mientras avanzaba en su formación técnica, sentía un fuerte deseo de formar parte del mundo corporativo, de conectar con las decisiones estratégicas de negocio. Así que decidió hacer algo poco común, una doble titulación en administración de empresas. Su visión era clara. Quería ser ese perfil que entendiera tanto los sistemas como a las personas. Su camino profesional combina la parte comercial en el sector de energía con recursos humanos. En este último, Juan David encontró en recursos humanos una nueva forma de aportar, seleccionando talento especializado para el sector minero energético, con un enfoque técnico, estratégico y humano. Hoy lidera la división de energía en Michael Page, Colombia. Bienvenido nuevamente, Juan David. Muchas gracias, Eudi. María, muchas gracias también. Bueno, Juan David, muy interesante, tan joven y todo este background que nos compartió la profe Seudi, súper completo, ¿no? De dónde has estado impactando como ingeniero y también como administrador de empresas. Y más allá de tu rol profesional, quienes te conocen destacan tu capacidad de romper etiquetas y de conectar con otros desde lo humano. Entonces, nos gustaría conocerte un poco más en lo personal y quisiéramos que nos compartas qué experiencias personales te han llevado a desarrollar ese estilo tan auténtico de liderazgo e influencia. Bueno, quiero empezar con que pues, soy hijo único y desde muy pequeño me tocó estar en modo supervivencia. Entonces, en la parte de relacionamiento siempre busqué la forma de estar con mi familia, con amigos. Entonces fue una cualidad interna mía que se fue dando de manera natural. Entonces poder desarrollarme en ese aspecto de influencia fue muy importante para mí porque pues crecí no solo, pero pues tuve una pequeña familia, tengo una pequeña familia y pues me llevó a desatarme en ese sentido de poder sobrevivir en la parte de relacionamiento, ¿no? La parte de liderazgo yo creo que siempre me he destacado por querer ser el mejor, por buscar las mejores cosas para mí y para mi familia. Y más que una experiencia personal, yo creo que mi propósito de vida es no solo enorgullecerme a mí, sino también enorgullecer a mis papás. Entonces, desde muy pequeño fui muy inquieto en poder darles esas alegrías, esos orgullos, tanto en la parte personal, ahora en la parte profesional. Entonces yo creo que esa parte auténtica en mi caso, va creciendo desde la parte familiar y agradezco enormemente todos esos valores que me dieron mis padres, que me enseñaron y pues más allá de eso, pues también aprender que el respeto, la tolerancia y la solidaridad son las experiencias personales que te llevan a ti a ser un muy buen líder. Y adicionalmente, pues no me ha tocado fácil en poder lograr ser el mejor. Han habido desafíos, no solo carrera, sino también sociales. Entonces, no me ha tocado fácil en lograr mi espacio. Entonces, creo que ese es el impacto que quiere hacer Juan David. Buscar ese liderazgo que quiere estar de una manera muy tangible. Juan David, yo soy mamá de un hijo único también. Entonces, me dejas pensando esa motivación que tú traes desde tu núcleo familiar, una familia pequeña. Mencionabas que construyes puentes y esta construcción de puentes en tu labor va hacia distintas generaciones que conviven en el mundo laboral hoy día. Al género, tienes una importancia en lo que es tu
tu día a día de trabajo en trabajar en función de la equidad de género y el aspecto de las distintas disciplinas. Entonces, desde esa motivación familiar, ¿cómo ha sido esa labor en esta construcción de estos puentes para ti? Ha sido, y lo decías, y quería hacerte mención también, que hablabas de ser el mejor y esa construcción de ser mejores comparándote a ti mismo el día anterior o en una ocasión anterior. Entonces, siempre buscando ser excelente en lo que haces. ¿Cómo puedes, en un mundo tan cambiante, hacer esos puentes para lograr que la industria energética sea mejor día a día? Claro, Seudi, y en ser el mejor, todos podemos lograr ser el mejor, pero yo también soy un abanderado de que no logramos cambios a través de la homogeneidad o a través de el cierre de yo lograr ser el mejor y solo yo. Creo que en Colombia, en el caso de mi país, hay demasiados contrastes y demasiadas cifras alarmantes o casos en donde no la homogeneidad da la solución. Entonces yo creo que ser el puente estratégico en diferentes generaciones, en diferentes partes de la cadena de valor, nos lleva a tener cambios que antes no veíamos. Como ingeniero con un enfoque en personas, pues me he dado cuenta que todos los aspectos técnicos de esta industria energética o este sector, pues no solo van encaminados en la parte técnica. Entonces, yo creo que ser ese puente entre generaciones me ha logrado hacer entender voces de jóvenes, voces que tienen demasiada claridad en el sector, que apalancan la parte técnica, pero no solo eso, sino diferentes comunidades que también han entendido día a día cómo está el sector energético y pues lograr ser ese puente entre personas y de poder comunicar lo que una u otra persona dice es para mí muy valioso y lo que principal me motiva es ser ese agente de cambio que desde mi trabajo disfruto serlo. Entonces yo hablo mucho con gente diariamente y es gratificante ver logros, ver experiencias que hacen que ese puente se vea muy tangible y de que hacen que crea en mi país, en la fuerza laboral que hay en mi país y más allá de eso que hay oportunidad de cambio en todo, en las cosas que vemos a diario que de pronto no vemos una solución, pero hay muchas personas que están buscando esas soluciones y que no se quedan en solo la incertidumbre, sino que buscan adaptarse y buscan salir adelante. Entonces eso me motiva mucho de ser ese puente entre diferentes generaciones y de ver todo, una perspectiva global de cómo está no solo mi país, Colombia, sino diversas personas que están a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Juan David, qué interesante que lideres tu trayectoria profesional alineado con tu propósito personal en esta parte de ser agente de cambio, ¿no? Y trayendo la parte de agente de cambio con ser puente estratégico entre las generaciones, entendemos que tu enfoque técnico y de negocio es lo que maneja tu carrera, pero también siempre has estado conectado con las personas. Sabemos que estás involucrado en diversas actividades de voluntariado, iniciativas de impacto social y especialmente en el sector energético. Es un poco difícil el día a día y manejar esta parte de la actividad de voluntariado y social, ¿no? ¿Qué te involucró a tener o qué te motivó a involucrarte en ese tipo de actividades? ¿Y qué recomiendas también para los jóvenes que están iniciando su carrera y que bueno, ven en el voluntariado porque no te pagan? No hay un payback en money, pero sí hay un payback en el impacto social. Entonces, ¿qué te motivó a estar relacionado con este tipo de actividades? Bueno, yo creo que uno no escoge ser técnico o ser humano. Yo creo que las dos cosas deben ir de la mano, es decir, somos una confluencia personal en esta parte técnica, en esta parte humana. Y Seudi lo dijo al inicio en mi biografía, yo decidí dar un paso a algo más global o algo más corporativo, por decirlo así, en donde hay diversas cosas y en donde me permitió también abrir un poco mi campo de expertise
Desde que yo empecé en el sector energético, me quedó muy claro que detrás de cada proyecto que vendía, detrás de cada sistema fotovoltaico que traía o que impactaba, habían personas. Yo creo que en mi caso decidí ser una confluencia entre los dos para poder ser ese agente de cambio que mencionas. Directamente yo desde que inicié mi curva de aprendizaje entendí que detrás de cualquier proyecto técnico, detrás de cualquier sistema, hay personas moviendo estos sistemas. Y yo entendí muy bien que la energía no solo transforma, para el caso en el que trabajaba, territorios, sino también que transformaba personas. Entonces yo creo que el voluntariado y todas estas causas sociales que han estado innatas en mí nunca han sido un anexo. Han fluido conmigo y han fluido desde ese inicio de parte profesional, en donde me han enseñado que, por ejemplo, hay territorios en donde no hay energía, o hay territorios en donde no hay energía y la gente tiene oportunidades y de pronto no las puede alcanzar. Y también hay territorios en donde no hay energía y no hay oportunidades. Entonces yo creo que el payback que tú hablas frente a la parte social y a confluir en la parte técnica es ese relacionamiento que tú adquieres, esas habilidades blandas que tú aprendes a tener frente a no solo lo técnico, de no solo calcular, de no solo evaluar, sino también poder tener esas habilidades de relacionamiento, de poder tener esa sensibilidad que te va a permitir tener un conocimiento mucho más específico y también un conocimiento mucho más global en el que tú no te veas como un líder desconectado de la realidad y de la sociedad. Entonces yo creo que todas esas cosas, y se lo digo a los jóvenes, lo vean como a los jóvenes que están iniciando de pronto una carrera técnica, una carrera ingenieril, de que no todo es la parte de esa parte técnica, de que no todo se basa en un plano, sino que también todo se puede basar en esa sonrisa, en ese impacto social que podemos hacer con comunidades, con territorios que realmente lo necesitan, y de que eso finalmente va a llevar a tener un crecimiento personal que te va a apalancar sinceramente en tu día a día y en cómo tú trabajes en una compañía corporativa. Entonces, yo creo que no debemos escoger entre ser técnicos o ser humanos. Yo creo que debemos ser una confluencia entre los dos y poder entender todas esas perspectivas y llevarlos a lo técnico, llevar realidades que conecten y realidades que impacten positivamente en una sociedad. Juan David, y en esta visión integral que tienes del individuo, cuando en tu labor, lo decíamos al comienzo, que estabas en lo que corresponde a la selección de talento humano, esta responsabilidad que tienes en abrir puertas para otras personas, ¿cómo tú te sientes siendo tú ese primer filtro que hace a un candidato o no avanzar en un proceso de selección? ¿Es una responsabilidad? ¿Lo sientes? ¿Es parte de ya el entrenamiento que tienes para ejercer tu labor? ¿O cómo realmente alguien que tiene esa responsabilidad te lo maneja en el día a día? Y sobre todo para entenderlo nosotros como aplicantes de procesos en distintas posiciones y los que nos escuchan, jóvenes y profesionales también que están en proceso de transición. Claro, Seudi, yo creo que es una pregunta con un trasfondo muy grande, porque para mí inicialmente era muy duro porque yo conozco de las cifras de desempleo, yo conozco de las personas que están en búsqueda activa, yo conozco de personas que de pronto no están cómodas en su trabajo, y para mí era duro ver esas llamadas, esas aplicaciones en donde yo tenía que tomar una decisión y era poder levantar mi teléfono y hacer una llamada. Pero ahí es donde no solo el conocimiento personal o el enganche de habilidades blandas juega un papel importante, porque es importante siempre entender que yo como consultor de recursos humanos tengo una responsabilidad no solo frente a mi organización que represento, sino que Michael Page y yo cambiamos una vida.
y cambiamos una vida que está detrás de un candidato, que está detrás de la vida de ese candidato, que es su familia, su entorno personal, y que también está detrás el cliente que confía en nosotros para buscar ese talento estratégico. Y ahí es donde también cobra otra parte, y es mi responsabilidad también está ligada a esa organización que confía en nosotros, que confía en nuestros servicios, y es poder entender desde la parte técnica, desde la parte humana, cómo esa persona que yo le voy a cambiar la vida va a impactar positivamente la organización. Yo siempre he dicho que es una responsabilidad también que debo abordar desde mi conocimiento técnico, porque para mí es muy importante entender las posiciones que me entregan, las posiciones en las que colaboro, las posiciones en que logro desarrollar a alguien, y ahí le doy gracias a mi aspecto ingenieril, y es que yo sé de primera mano conceptos técnicos que me llevan a tener un proceso de selección mucho más fuerte. Y aquí también no solo englobo la responsabilidad de poder abrir la puerta, sino también de poder seguir edificando esas personas que de pronto no se les puede abrir la puerta, o de que de pronto estamos en un grupo de 5 y seleccionamos a solo una persona, pero ¿qué pasa con esas 4 que quedan en un proceso de selección? También veo una responsabilidad gigante, y no solo la quiero mencionar como Juan David Santamaría, sino también en el aspecto que engloba los recursos humanos y puntualmente en la parte de reclutamiento, y es que debemos volvernos mucho más humanos. Debemos volvernos no solo en entregar una persona para el puesto, sino también en poder edificar todas las personas que vieron nuestra aplicación, todas las personas que vieron el lanzamiento de nuestra vacante, y poder crear marca empleadora. Entonces, ¿eso qué va detrás? Poder dar un feedback interesante a la persona que no queda en el proceso de selección, poder edificar su hoja de vida, poder entender también sus motivaciones para crear una relación a largo plazo que, si no fue en esta oportunidad, puede ser en una siguiente. Y aquí también confluye mucho en lo que dije al inicio. Uno debe volverse más humano y debe aportar un granito de arena a esa sociedad que de pronto necesita un aliento, o quizás un feedback que lo ayude a mejorar, y que el día de mañana pueda lograr esa posición gerencial, táctica, que es súper importante para ellos. Entonces yo creo que sí es duro, Seudi, porque debo manejar bastantes cosas, sentimientos también, aspectos técnicos, pero a lo largo del día me doy cuenta que mi trabajo es cambiar una vida, y debo tener la responsabilidad ética, técnica y pues también organizacional frente a Michael Page, que yo pues es la organización que represento frente al mercado laboral, ¿no? Muy enriquecedor, Juan David. Volverse puentes para tener siempre lo humano presente y así abrir puertas a nuevas generaciones y a nuevos profesionales, ¿no? En una compañía como Michael Page. Mira, Juan David, y en este crecimiento continuo, todos tenemos personas que nos han marcado, ¿no? Todos tenemos personas que siempre son esos role models a seguir, y son personas que ejercen un liderazgo en nuestra persona y profesional, en nuestra carrera como tal. A mí me interesa conocer quiénes han sido esos role models para ti, quién ha influenciado en ese crecimiento continuo que tienes, y sobre todo influenciado en esta participación de la iniciativa del ebook Mujeres en la Energía. Que nos cuentes un poquito más, por favor. Claro que sí. Pues yo quisiera compartir que tengo 3 experiencias muy marcadas a lo largo de mi vida, en el que han estado involucradas demasiadas personas, y casualmente esas personas que han estado involucradas han sido mujeres. Inicialmente, mi entorno familiar siempre ha estado marcado por la templanza, por el amor de Mildred Saavedra, quien es mi mamá, y también mi abuela, que me han enseñado que ese componente humano de servicio, de estar ahí, es lo que me ha motivado a mí ser lo que soy. Entonces yo creo que una experiencia, mujeres que han sido role model en mi vida, son ellas, inicialmente en mi parte familiar, y yo creo que esa debe ser la semilla de cualquier persona
para poder tener un vínculo a lo largo de su carrera, a lo largo de su carrera personal y profesional. Pero ahora bien, pues yo también veo que en mi experiencia profesional, divido en dos partes esto porque mi experiencia profesional puedo decir lo que son las personas que me han liderado y también lo que he aprendido en esas experiencias profesionales. Y casualmente hasta hace poco siempre he sido liderado por mujeres, siempre he sido liderado por mujeres. Si te doy nombres, Alejandra Díaz, Laura Montoya, Luisa Liévano, a quienes agradezco profundamente ese ya punch corporativo, punch organizacional, en donde yo veo cómo ellas se pueden destacar y cómo una mujer se puede destacar, y no solo destacarse ella, sino también poder hacer que me destaque yo. Entonces yo creo que ese trabajo duro que han hecho esas personas, que yo califico como role models para mí, me han llevado también a tener un aprendizaje personal, y es poder aprender de los retos que te dan esas mujeres. Y para mí, afortunadamente, siempre he estado liderado por mujeres. Entonces, yo tengo una muy buena percepción de ellas. Y también algo muy importante es que a lo largo de mi carrera profesional, un poco añadiendo a lo que decía de mi entorno familiar, nunca me enseñaron a tener una diferencia. Entonces, yo creo que partimos del error cuando vemos una diferencia. Entonces, yo creo que no hay diferencia en esa parte, y eso me lo han enseñado esas mujeres. Adicionalmente, yo en mi día a día conozco miles y miles de mujeres, personas que buscan un trabajo, mujeres que están ahí pendientes, mujeres excepcionales, que están ahí conmigo y que hablo con ellas y me doy cuenta de sus grandes habilidades. Y pues ahí, para hablar un poco del ebook, ahí conocí a Natalia García, que es la líder de Empoderadas. Y no fue difícil conectar con ella, con ese tema que estamos manejando de diversidad, de impacto de las mujeres. Y eso me llevó a estar liderando este ebook con ella y con este grupo, en donde solo es una muestra de todo lo importante que es este grupo y de todo el know-how que podemos tener a partir de estas mujeres. Y es que este ebook, para responder tu pregunta, no fue solo una decisión, fue una pequeña muestra de lo que quiero impregnar en esta industria energética, y es no tener una diferencia en poder establecer. Pudimos hacer un ebook con hombres, pero ¿por qué no visibilizar ese talento femenino que está liderando las organizaciones, que está aportando significativamente a un cambio? Y es que vemos directamente que estas mujeres, un poco añadiendo más a la pregunta, tienen mucha mayor empatía, tienen mayor sensibilidad, un liderazgo mucho más profundo, un liderazgo que se transforma en menor rotación en sus equipos de trabajo. Y también un punto para esas mujeres que están también buscando una carrera profesional, y es poder leer esas lecciones aprendidas de estas mujeres y poder también entender que hay un espacio para ellas, y debe existir un espacio para ellas, porque con ellas he aprendido que debemos estar, hombres, mujeres, cualquier tipo de persona, en la misma página, y que si logramos hacer ese match y poder estar en un grupo sin diferencias significativas, pues podemos tener un mejor resultado. Y eso creo que ha sido fundamental para mí, para mi carrera, y pues a hoy como consultor, poder entender esos espacios en una industria que es bastante retante frente a aspectos de diversidad. Juan David, y ese espíritu que nace en ti de hacer visible a las mujeres profesionales en la industria energética, ¿tiene una conexión particular en qué? Porque nosotras y Marian y yo hemos trabajado por mucho tiempo en precisamente comenzar a dar visibilidad, entender que tenemos que mostrar lo que hacemos para que otras se inspiren, para mostrar que la presencia de la mujer en la industria energética
es valiosa, que tenemos mucho que aportar, lo que tú decías, la diferencia entre el liderazgo femenino y el masculino, todo lo que las mujeres traen sobre la mesa. Entonces, desde tu punto de vista, ya más en conexión con tu área profesional, con la realidad del país en el que estás, ¿qué te hizo llevar llevar a la mujer a un punto de visibilidad que trae precisamente este ebook, Mujeres en Energía? Claro, y esto lo conecto con experiencias netamente personales que he tenido que sortear en estos últimos años, y es que para nadie es un secreto que esta industria energética y la industria mineroenergética también es una industria ruda, es una industria donde no paramos, una industria donde necesitamos respuestas muy aceleradas, y respuestas no solo aceleradas en tiempo, sino también dispuestas a tener un aspecto técnico que solucione algo. Entonces, nos ha llevado a pensar que esas únicas respuestas la tiene una fuerza masculina. Y es ahí donde yo vi que, pues, como experiencia personal, yo he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos, y sí, la fuerza masculina ha estado en el aspecto como tal de crear, de pronto hacer trabajos mucho más pesados, pero también me he dado cuenta que las personas que están detrás de bambalinas y apalancando todo y haciendo todo para que los proyectos fluyan y para que los proyectos estén bien encaminados son mujeres. Y muchas veces he visto que ese reconocimiento se hace a la fuerza masculina. Entonces, son experiencias personales que me han llevado a hacer conciencia sobre esa importancia. Adicionalmente, pues, me he escuchado también muchos sesgos en la parte de selección, y es donde encontramos que por solo el hecho de ser mujer eres descartada de una terna, o por solo el hecho de mostrar que una hoja de vida de una mujer es mucho mejor que la de un hombre, hay inconvenientes internos en organizaciones. Entonces, eso me ha llevado a tener esa conciencia y esa visibilización, ¿no? Y algo también muy importante, Seudi y Marian, es que podemos empezar a cambiar esto no haciéndonos esa pregunta de por qué es importante visibilizar o dar conciencia en cualquier ámbito, no solo en procesos de selección, sino en otro proceso técnico, en otro proceso de otra organización. No es necesario hacer la pregunta, porque debemos visibilizar todo el esfuerzo, toda la dedicación, todos los resultados, sin importar el quién. Es decir, debemos tener en cuenta que no es Seudi, que no es Juan David, que no es Marian, sino qué hizo, cómo se ve, qué ha aportado o qué ha hecho para enriquecer su perfil. Entonces, necesitamos armar una fuerza que pues pueda lograr trascender en ese papel de que hablamos, de que debemos todas las organizaciones ser diversas, pero debemos trasladarlo en cifras, debemos trasladarlo en condiciones que permitan no hacernos más esa pregunta, de que permitamos tener un espacio seguro en donde nos podamos ver el uno al otro a partir de sus habilidades y competencias para poder lograr un resultado. Wow, Juan David, tu recorrido profesional muestra una intención constante de ir más allá del establecido, de ir más allá del barril. El combinar ingeniería, administración, hoy lidera la parte de recursos humanos con una mirada muy estratégica y humana, y también altamente técnica, ¿no? Y esa elección habla de alguien que no solo se adapta, sino que busca transformarse. ¿Y qué te impulsa a fomentar ese cambio en la industria tradicional como la energética? Yo creo que, y lo conecto con la primera pregunta que me hicieron, y es no quedarnos quietos, buscar siempre algo que hacer, ¿no? Algo que mejorar. Y yo creo que a hoy, con modelos de incertidumbre que tenemos para nuestro caso de Colombia, no debemos quedarnos quietos y seguir fomentando diferentes condiciones, diferentes aspectos que puedan llenar
vacíos que tenga la industria, para que este sector siga siendo relevante y que pues nos atrevamos a transformarlo de manera significativa y clara, con respuestas que puedan trascender, como tú lo mencionas, que vayan más allá y que vayan más allá del aspecto técnico. Y pues yo he aprendido que el verdadero cambio no siempre empieza con un cambio tecnológico o un cambio organizacional en cuanto a un método o modelo. Hace parte de un cambio que está ligado a las personas, que está ligado al humano. Siempre he dicho que las organizaciones pueden tener la mejor rentabilidad económica, pero si su componente humano está desgastado, está desmotivado, no es la mejor organización, porque no está impactando, sí está impactando el valor económico de una sociedad, pero no está impactando el valor económico, y ahí es donde hablamos de valor compartido. Muchas de las cosas que nos interesan de los principales clientes con los que trabajamos, y es esa fuente de valor compartido, en donde no solo miramos la rentabilidad económica, sino también ese payback que tú llamabas también una pregunta, de poder tener impacto en los seres humanos, en las personas que están detrás de esas organizaciones. Entonces yo creo que no debemos ir en contra de la tradición, porque yo creo que debemos tener las mejores lecciones aprendidas de lo que ha venido en el camino, pero también debemos fomentar ambientes propicios para ir más allá, para poder tener cambios, para establecer una sociedad mucho más justa, y a través de cualquier profesión. Yo aquí desde Recursos Humanos, ustedes con este importante podcast que van a escuchar miles de personas, puedan entender que también el cambio puede ser social, humano, y que eso va a estar muy ligado a la parte de rentabilidad y la parte económica que siempre buscamos las organizaciones. Entonces yo creo que eso, impulsar a fomentar un más allá, como lo dice su podcast, y más allá del barril y más allá del sistema energético, de la matriz, de todo esto que hablamos diariamente, muy técnico y muy duro y muy raso, hablar de oportunidades, hablar de planes de carrera, hablar de cosas que fundamentan como tal el ser humano que está detrás de las organizaciones. Juan David, y ese ser humano que está detrás de las organizaciones, en la mirada hacia el futuro, ¿hay una evolución de lo que sería la tendencia del talento humano en la industria energética? ¿Ves una evolución que está en crecimiento? ¿Cómo desde tu perspectiva hacia el futuro puedes comentarnos cuál debería entonces ser esa mirada hacia el talento humano en nuestra industria? Claro que sí. Y aquí es muy importante ver cómo las organizaciones apalancan esa visión futura. Y es que desde Michael Page, pues tomo algo que lanzamos muy recientemente, y es un estudio sobre tendencias de talento humano en las organizaciones con las que trabajamos, y con las personas también que son candidatas, y es ver cómo, no solo para la industria energética, sino para todo tipo de industria, vemos que las personas están buscando tener claridad en las bases de las relaciones contractuales, en conocer bien cómo es el modelo de negocio en donde trabajan. Y eso está condensado en Talent Trends 2025 que sacamos en Michael Page, y pues para la industria energética en Colombia no se queda atrás, porque lo que estamos viendo, y lo reafirma también este estudio, es que los desafíos ya no están solo en la parte del terreno, de la infraestructura, de los modelos de negocio, están muy impactados frente a ese talento humano y a esa parte de cómo las organizaciones atraen, cómo las organizaciones retienen, cómo los profesionales también están en búsqueda constante de fortalecer su perfil profesional. Y pues esto va muy encaminado a las organizaciones, y uno fuerzas con esas organizaciones para que podamos entender que una visión futura es eso, es la claridad con la que tenemos a nuestro personal, y también la claridad con la que el personal externo también nos ve, que es la marca empleadora que les hablaba hace poco.
y es que nos está obligando a cambiar el enfoque directo. Sí, tener productividad, pero también tener una productividad basada en construir entornos mucho más amigables para el trabajador. Aquí hablamos también de inteligencia artificial y bueno, tenemos una inteligencia artificial que nos está ayudando mucho, pero ¿cómo puede ser esa inteligencia artificial importante en nuestros puestos de trabajo? ¿Cómo el empleador se interesa por hacer que nuestro trabajo vaya caminado a estas nuevas tendencias que es la inteligencia artificial? A futuro, yo creo que Seudi ve un sector energético que debe establecer evoluciones, no solo en tecnología, sino también en cómo valora su talento humano en campo, en la parte corporativa, y de que entienda que el valor económico va a trascender a partir de ese enfoque humano que tengan las organizaciones. Entonces, eso es más que todo lo que viene, mucho foco en esa claridad, en las relaciones contractuales, que nos va a permitir tener una sociedad mucho más justa y de que las organizaciones puedan apalancarse de personal mucho más motivado y que pueda entender ese propósito, porque aquí quiero cerrar un poco con nosotros cuando entramos a una organización y cuando estamos buscando entrar, debemos conectar nuestro propósito de vida con el propósito que está en nuestra organización. Muchas veces dejamos de lado ese propósito personal y llegamos a una organización y nos desmotivamos. Es súper importante que tengamos en cuenta ese propósito. Y un ejemplo es lo que yo hago, y nuestro propósito como compañías es cambiar vidas. Y lo tengo acá, lo veo siempre en mi camioneta, en esto que tenemos acá, y es poder conectar ese propósito. Y entonces yo les digo, cambiar vidas para mí es lo mejor, y creo que ese trabajo fundamenta lo que yo soy como ser humano y pues lo que hemos venido hablando en este maravilloso podcast. Hermoso. Muy bien, Juan David. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí, conocerte un poco más, que nos hayas compartido tu visión de futuro para el sector energético, pero también que nos hayas compartido sobre esta iniciativa del ebook de Mujeres en la Energía. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu tiempo. Y antes de despedirnos, me encantaría cerrar esta conversación pidiéndote un mensaje para que dejes aquí a nuestra audiencia y bueno, ese mensaje también de call to action, ¿no? Para todos los que nos escuchan. Claro. Y englobando todas las preguntas que me hicieron y teniendo toda esa visión estratégica de industria, de manera personal, yo creo que es muy importante establecer canales claros para que las personas puedan desarrollarse en el campo que deseen. Y aquí es donde también respondo una cosa que me dijiste al inicio, Mariani, es los ingenieros pueden estar en recursos humanos, pueden estar en la parte técnica, pueden estar en campo, y podemos aportar significativamente a una sociedad, y no podemos quedarnos siendo solo técnicos, sino también siendo humanos que trascienden y que llevan un call to action en sus organizaciones, y que así permitir tener muchos call to actions nos pueden llevar a tener una sociedad mucho más engranada, mucho más justa y mucho más enfocada en poder enfrentar todos los desafíos que nos presenta actualmente los diferentes territorios. Excelente. Con esto cerramos este episodio. Muchas gracias por ese mensaje tan poderoso. Muchas gracias por todas estas palabras. Estamos muy felices de tenerte en Más Allá del Barril, donde exploramos lo que hay más allá de los retos, más allá de los límites y más allá del barril. Si te gustó este episodio, compártelo y únete con nosotros en nuestra comunidad de Apple Podcast y en Spotify, y en YouTube estamos en el canal de Flipping the Barril. Nos escuchamos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Juan David, por estar en Más Allá del Barril. Hasta luego. Chao. Hasta luego.